el hombre araña, ¿sí? ¿Se acuerdan de que el joven Peter Parker tenía un tío que muere al inicio de la saga, ¿cierto? Pero su tío, yo estoy convencido, el tío Ben era un hombre creyente, era un hombre cristiano, un evangélico de tomo y lomo que leía su Biblia y oraba. Acuérdense que la tía May cuando la van a pillar está orando, ¿sí? ¿Se han fijado en eso, no? ¿Sí? Entonces, y por lo menos el Duende Verde la deja terminar la oración, por lo menos fue respetuoso, ¿sí? Así que fue más respetuoso que ciertos estados totalitarios, ¿no? Así que, si nosotros vemos, el tío Ben enseñaba esto, con un gran poder viene una gran responsabilidad, ¿sí? Y esto es la idea del primogénito, ¿sí? Esto es súper importante para entender esta parábola. Pero yo quiero observar, ¿por qué razones alguien se puede perder? Hay muchas razones, ¿o no? Hay muchas razones. Y yo diría que lo que Jesús nos está mostrando con esta parábola es que siempre es una mezcla de tres cosas. Siempre hay un poco una mezcla de tres cosas. Primero, hay sin duda alguna torpeza de parte del que se pierde. Hay un elemento de torpeza. Hay un elemento de que efectivamente la persona no actúa conforme a su naturaleza. Hay un segundo elemento en el cual también la persona tal vez se pierde por negligencia de otros, ¿sí? Como la moneda. Pero también y sin duda alguna, y esto es un hecho real que no podemos negar, todos nos perdemos por nuestra propia rebeldía y pecaminosidad y nuestra voluntad de oponernos a Dios. Los tres elementos están presentes en las tres ilustraciones que Jesús usa. A ver, les doy un ejemplo concreto. Alguien puede estar perdido en el vicio del alcohol y ser alcohólico. Y tal vez él está actuando conforme a su naturaleza, porque genéticamente tal vez tenía una tendencia a eso. Como la oveja. Era su naturaleza. Pero no solo eso. Tal vez también durante su crianza y mientras él era un niño, él fue descuidado y hubo negligencia de parte de sus padres hacia él. Y entre la falta de amor, de cuidado y la falta de sentirse amado, él entonces recurrió al alcohol, teniendo la tendencia genética. Entonces, como la moneda, por el descuido de otros, también hubo un factor ahí que se perdió. Pero en tercer y último lugar, nunca podemos negar un hecho innegable según la Escritura, que todo el que se pierde por su propia rebeldía y pecaminosidad contra Dios. Como el Hijo. ¿Se fijan cómo los tres motivos se pueden entremezclar? Alguien se puede perder como una oveja, como una moneda, como un hijo. La verdad es que todos nosotros nos perdemos en mayor o menor medida por los tres motivos. Por los tres motivos. Por lo tanto, este hijo está escupiéndole en el rostro a su papá. Está exponiéndolo a vergüenza. Y a vergüenza pública. Porque dice que el padre efectivamente hizo eso. Repartió los bienes. ¿Y qué tenía que hacer para repartir los bienes? Liquidar. Vender una parte del terreno. Vender parte de las ovejas, si tenía, bueno, el ganado, es raro tener ganado en Palestina, pero ovejas sin duda alguna debe haber tenido. Vender grano, si es que tenía guardado grano. Liquidar todo eso para poder entregárselo en dinero al hijo. Entonces, lo primero que llama la atención de este padre es que tenga tal paciencia de entregarle las cosas. Él se va, junta todo, se fue lejos a una provincia apartada. Con esto hizo la demostración final. Con esto el hijo está diciendo, efectivamente no me interesa vivir bajo este techo, no me interesa mi padre, no lo amo, solo quiero sus bienes para hacer lo que yo quiera. Vemos la parábola y al tiro identificamos a todos los que están perdidos sin Cristo, ¿cierto? Y es correcto. Los vemos perdidos. Es como si Jesús estuviera dándonos un panorama de la humanidad perdida. Y nos está diciendo que la humanidad es este hijo que se fue de casa. Porque eso fue lo que hicimos, ¿o no? El Señor nos dio un huerto, el Señor nos dio un jardín, el Señor nos proveyó de todo lo que necesitábamos, teníamos su presencia, su amor, su cuidado, su sustento en todos lados, en todos los aspectos. Pero cuando hubo la oportunidad de irse, ¿qué fue lo que hicimos como humanidad? Porque todos nosotros estábamos en Adán, dice el apóstol Pablo. Amén. Todos estábamos en Adán, así que no piense que usted habría decidido distinto. Algunos dicen, oye, sí, ahora estamos en el pecado por culpa de Adán. No, miren, pienso que Adán es el mejor representante de la raza humana y pecó como pecó. O sea, si hubiera estado yo, habría hecho una casa en ese árbol. ¿Sí? Ya estaría fermentando la fruta para hacer algún tipo de brebaje. ¿Sí?
Entonces, es porque así somos. Si él era nuestro mejor representante y pecó como pecó, no piense que usted lo había hecho mejor. ¿Sí? Él era el representante, todos nosotros estábamos en Adán. Así que todos nosotros somos culpables de ese pecado. Entonces, al apartarnos de Dios, al alejarnos de Él, al irnos de casa, somos como este hijo menor. Y la paciencia de Dios, nuestro Padre, ¿no? Que aún así nos entregó todos los bienes. Entonces vemos una humanidad apartada. Pero esta humanidad apartada sigue teniendo inteligencia, ¿sí o no? Capacidad para desarrollar la ciencia, la tecnología, las artes. ¿Sí o no? ¿Vemos eso? Sí. Entonces vemos que Dios sigue dando sus dones a los hombres. No hablamos de dones espirituales, ¿ok? Cuando hablo de dones hablo en el sentido genérico, regalos, ¿sí? Dios sigue regalando a los hombres vida, sustento, su amor, su gracia común, le llaman algunos teólogos, ¿sí? Hablando de cómo Dios esparce por toda la humanidad talentos, capacidades, pero los hombres están lejos de Dios. Dios nos da el aire, Dios nos da el aliento para respirar y hablar, y con ese aliento los hombres se atreven a decir: Dios no existe. ¿Cómo es posible eso? ¿Existe algo más contradictorio que eso? Es el aliento que Dios le está dando y lo está usando para decir: Dios no existe. Para negar, para blasfemar, para negar a Cristo, para negar la realidad de Dios en su vida. Una humanidad que se aparta, como el hijo menor. Pero podemos identificar claramente a un grupo de la humanidad aquí, porque dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Conoce usted personas así? ¿Los conoce? Nosotros los conocemos de mayor o menor medida. Fuimos a vivir a un barrio que se caracteriza por gente que vive perdidamente. ¿Sí? Nosotros vivimos en un barrio, tal vez como ustedes conocen Santiago o los barrios del centro. Vivimos en el barrio Bellas Artes, Las Tarrias. ¿Lo conocen? Solo para darles un ejemplo. Vecino nuestro, a una cuadra, es el presidente de la Fundación Iguales, Luis Larraín. ¿Sí? Es conocido como el barrio gay de Santiago. Claramente. Esa es la razón por la cual es famoso nuestro barrio. Y allí en nuestro barrio, bueno, no viven tantos gays, pero ellos llegan allí a juntarse en los bares, en los cafés. Y también hay otro grupo de personas que viven ahí. Son aquellos que de alguna manera han renunciado a los valores tradicionales con los que fueron criados por sus padres y llegan ahí. Entonces es un lugar de encuentro de gente que ha ascendido socialmente porque son la primera o segunda generación de profesionales de su familia, y que al ascender socialmente ellos han abandonado los valores tradicionales de clase más baja que habían aprendido con sus padres y sus abuelos. Ojo, muchos de ellos incluso vienen de contextos evangélicos pentecostales o cosas así, en su origen allá atrás, pero ascendieron socialmente, se desarrollaron intelectualmente en la universidad y piensan que ahora ya no necesitan a Dios y se van a vivir ahí. Y el otro grupo son los hijos de la élite, que no quieren vivir con la élite. ¿Sí? Tal vez ustedes han oído hablar de un poeta, Diego Maqueira. ¿Sí? Bueno, se mueve por ahí. ¿Sí? Él es hijo de la Juanita Taburuaga. ¿Taburuaga? ¿Sí? Una famosa socialité. ¿Sí? A él, ¿qué es lo que hace? Él es poeta y trabaja de junior. ¿Sí? O sea, él quiere negar todo eso. ¿Se fijan? Ese tipo de gente se mueve ahí en el barro. Si no viven, se mueven por ahí. Entonces ahí se encuentran. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esa élite también les enseñaron los valores católicos tradicionales y ellos los quieren negar. Muchos de ellos derechamente por su tendencia homosexual y otros de ellos simplemente porque quieren vivir promiscuamente o porque simplemente quieren vivir con otros valores, etc. Así que es un lugar donde muchas ideologías anticristianas florecen y están por todos lados. Yo les voy a dar un ejemplo. No sé si el pastor Daniel, Gonzalo, ¿han hecho evangelismo con niños en el barrio alguna vez en la historia de la iglesia? Me imagino que sí, ¿cierto? No sé si alguna vez hicieron escuelas bíblicas de verano, si conocen esa estrategia, pero se usaba hace años atrás, tal vez lo usaron, no lo sé. Pero cuando uno hace evangelismo en el barrio con los niños, uno lleva cosas que atraigan a los niños, ¿cierto? Títeres, por ejemplo, no sé si han hecho títeres, o uno se disfraza de payaso y le hace juego y después los invita a conversar y ahí les presenta el evangelio. Me encanta el evangelismo con niños, encuentro que es espectacular.
nosotros quisimos hacer evangelismo con niños en nuestro barrio, porque hay niños, ¿usted no cree? Entonces dijimos, vamos a hacer, ¿y qué hicimos, hermano? Nos conseguimos, por la providencia divina, un show, se llama The Suitcase Show, es un matrimonio que ellos fueron entrenados en una agencia misionera, perdón, en un grupo misionero que se llama Steiger, y ellos trabajan no con títeres, sino con marionetas, ¿sí? De esas que se mueven con los hilos, que es súper peludo, súper difícil la técnica, ¿cierto? Entonces ellos se mueven y ellos se llaman suitcase, porque suitcase significa en inglés maletín, porque ellos abren una maleta y allí arman el escenario en la maleta, y entonces ella saca un acordeón, ¿cierto? O él saca un acordeón, algo así, ¿cierto? Él saca un acordeón, el esposo, y ella empieza a tocar. ¿Han visto esto cuando se toca con un serrucho y con un arco de violín? ¿Sí? Y hacen una música muy extraña y la gente llega y después hacen una historia de marioneta donde cuentan justamente la historia del hijo pródigo, todo esto, y cuentan una historia pero más moderna, ¿sí? De alguien en una ciudad y todo. Entonces los niños llegan, las marionetas súper bien manipuladas, excelente. Dijimos, con este show la matamos, porque esto es un barrio artístico. Entonces uno tiene que llegar con calidad, porque si la persona ve un show de mala calidad, ni siquiera se va a querer parar a escucharlo. Porque ahí la mayoría son artistas y saben de arte. Y estos eran artistas de tomo y lomo que venían de una gira en Europa, en fin. Así que nosotros, felices, por la providencia de Dios, pudimos tenerlo, gratis más encima, así que, qué mejor. Entonces, nos pusimos en una orilla, nos pusimos ahí, empezaron a tocar, se juntó la gente, empezó la historia. Hermanos, no les miento, la historia debe haber nombrado a Jesús unas 5 o 6 veces. Cada vez que nombraba a Jesús, papás tomaban a sus hijos y los sacaban y se iban. Lo nombraron de nuevo, otro papá sacaba a su hijo y se iba. Nombraron a Jesús por tercera vez, otros papás tomaban a su hijo y se iban. Cuando terminó, solo quedamos los de la iglesia. Ellos odian el nombre de Jesús. Yo estoy convencido de esto, es porque no lo conocen. No conocen al verdadero Jesús. Conocen la mala utilización que se ha hecho del nombre de Jesús para imponer dogmatismo y moralismo. Pero la estrategia nos falló por completo. Se nos fue a la paila la estrategia. ¿Sí? Así que escuela de verano ni pensarlo. ¿Sí? Es una hermosa estrategia, me encanta, pero creo que no es para nuestro barrio. Así que nosotros podemos ver de que es más o menos común, las personas están perdidas, apartadas, y vemos un cierto parámetro, ¿cierto? Hay un café maravilloso ahí que se llama Soma en nuestro barrio. ¿Y cuál es la característica de Soma? Que Soma es un café puesto por los editores de la revista Cáñamo. Así que venden todos los implementos para que usted se fume algo natural. Y se fuman muchas cosas naturales. Teníamos nosotros unos vecinos que la plantita se asomaba por la ventana y ¿sí? Casi nos decía hola. ¿Sí? Como así la plantita, ¿cierto? La hojita. Entonces nos decía hola, así como una manito. Entonces, efectivamente, uno puede decir, oye, la gente aquí está perdida, tienen vicios, tienen, ¿cierto? Podemos identificarnos con el hijo menor de la parábola. Pero el gran tema es que tenemos que fijarnos que la parábola no solo habla de este hijo, habla del segundo hijo y habla con detalle. Y Jesús nunca enseñaba algo por casualidad. Entonces dice que el menor, cuando todos los malgastados, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Tenemos el encuentro del hijo menor con el padre. Es impactante este encuentro. Solo una cosa para llamar la atención. El padre hace algo que ningún patriarca del siglo I en Palestina habría hecho: correr. ¿Sabían eso? Era absolutamente mal visto que un padre de familia del siglo I en Palestina corriera.
en una sociedad patriarcal, conservadora, tradicional, como la del siglo I en Palestina, un padre de familia no corre. Los otros corren hacia él, pero él no corre. Los niños corren, las mujeres corren, tal vez los jóvenes podrán correr, pero un hombre viejo, ya mayor, padre de familia, no corre. Entre otras razones porque tendría que levantarse el traje que usaban, ¿cierto? Y se le veían las piernas para poder correr. Y era deshonroso que se vieran las piernas. ¿Qué hace este padre cuando ve a su hijo? Corre. O sea, él está dispuesto a sufrir humillación pública una vez más. Ya sufrió una vez porque su hijo lo hizo vender su parte para darle el dinero. Él está dispuesto voluntariamente a sentir o a pasar vergüenza ante otros para ir, correr y abrazar a su hijo. Amén. Qué impactante el amor de este padre, ¿cierto? Amén. Yo les voy a decir algo de lo cual yo estoy, no puedo decir plenamente convencido porque yo no soy Donald Carson para analizar, ¿cierto?, los textos bíblicos con tanta profundidad. Pero sí, yo tiendo a pensar esto. ¿Saben cuándo fue el momento de conversión de este hijo? No cuando él tomó la decisión de volver a casa. Porque cuando tomó la decisión de volver a casa era porque le convenía. De hecho, fíjense la solución que él tiene. Él dice, voy a pedirle a mi padre que me haga un jornalero. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo? Él está buscando una solución conveniente. Le está diciendo, ofendí a mi padre terriblemente, él nunca me va a recibir en la casa. Así que, si yo le ofrezco ser un jornalero, significa que yo voy a ser alguien viviendo fuera, pero que todos los días se levanta temprano, va a la hacienda, trabaja y al final de la tarde vuelve a la casa. Y lo otro, la ventaja del jornalero es que el jornalero recibe un jornal. Entonces él probablemente estaba pensando en juntar dinero para con ese dinero devolverle a su padre. Lo cual es imposible, un jornalero nunca iba a juntar ni en 20 vidas la plata que este papá le dio, si este papá era rico. Pero él pensaba, algo le podría devolver. Así que él está pensando en una estrategia para no pasar más hambre. Él no está arrepentido ahí todavía. El arrepentimiento, la conversión de este hijo fue después del abrazo. Amén. El amor del padre lo convirtió. No el hambre. Entonces, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El discurso que le había ensayado era más largo, ¿no? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Él no alcanza a terminar el discurso. Pero, dice el 22, o sea, el padre lo interrumpió, no alcanzó ni a terminar. En el fondo, su papá, ¿qué es lo que le está diciendo? No me importa lo que tienes que decirme, hijo. Tú eres mi hijo. Siempre lo vas a hacer. Pero el padre dijo a su siervo, saquen el mejor vestido, vístanlo y pongan un anillo. Que el anillo es la señal de que es un heredero. Él vuelve a ser un heredero dentro de la casa. Pero aquí viene el otro pecador, que nosotros no identificamos fácilmente. Dice el versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Quiero que usted observe una cosa de este hijo mayor. Este hijo mayor no es chanta, él es trabajador, él no es un flojo. Este hijo mayor probablemente se levanta muy temprano. Y fíjense una cosa que el texto dice, el hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, oyó la música y las danzas y llamó a uno de los criados. ¿Qué significa eso? Que él llegaba a la casa más tarde que los criados. O sea, se quedaba trabajando hasta más tarde que los propios siervos. ¿No les parece interesante eso? Este tipo es trabajador. Esta persona es responsable. Esta persona es esforzada. Esta persona es disciplinada. Y esta persona se comporta correctamente. Así que quiero que ustedes observen al hermano mayor con atención. Él es alguien correcto, moralmente correcto. Entonces, el siervo le dice, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Becerro gordo? ¿Usted sabe qué es lo que es el becerro gordo? ¿Sabe lo que es un becerro en Palestina, hermano? Un becerro en Palestina es un lujo. Es más que un guayú para nosotros. ¿Sí? ¿Quién aquí ha comido carne guayú? Un privilegio, nunca lo he probado. Algún día, si quieren invitarme, yo acepto la invitación. Pero el guayú es una exquisitez, ¿sí o no?
es algo rarísimo, muy caro, son unas vacas criadas en Japón, no sé cómo es la historia, pero el punto es que es algo muy raro. Así que matar un becerro era un desperdicio, era un derroche que un padre rico, como era este hombre, solo se habría permitido si hubiera tenido una hija y la hija se lo hubiera casado, supongamos. Ahí tal vez mata al becerro gordo. Pero matar un becerro gordo en Palestina, se matan corderos, se entiende? Un chivito, sí, hagamos un chivito, ¿eh? ¿Sí? Rico, ¿no? Al palo, ¿sí? Los estiran así. Pero no, mató al becerro gordo. Un derroche. ¿Y qué entiendo yo con esto? Que este tipo invitó a todo el pueblo. Si un becerro no es poca carne, ¿no? ¿Cuánto será un becerro? No sé los que saben. ¿400 kilos? ¿500 kilos? ¿O me quedo corto? ¿Por ahí? ¿Sí? Unos 400. ¿Qué hacemos con 400 kilos de carne, hermano? ¿Qué asado? ¿A cuánta gente invitamos a un asado? Entonces, evidentemente que este padre debe tener en mente invitar a toda la gente, porque se oye música y se oyen danzas. Están todos contentos. Y adentro de la casa, sentado en la mesa, el hijo que le había escupido en el rostro de su padre está sentado, vestido como un hijo, con el anillo de un hijo, total y absolutamente perdonado. Y esto le molestó profundamente al hermano mayor. Observemos a ese hermano mayor, porque él es la clave de esta parábola, no el hermano menor. Si usted piensa que esta parábola se trata de un hijo que se fue lejos y volvió y el papá lo recibió de vuelta y que ahí termina y que por lo tanto es para que los pecadores se arrepientan y lloren, está equivocado. Esta parábola Jesús la diseñó para los religiosos y moralistas de su época. Y él los quiere retratar a ellos en el hermano mayor. Entonces él dice, 28, entonces se enojó y no quería entrar. Primera señal. Miren qué interesante. Avancemos un poquito más. Se enojó y no quería entrar, ¿cierto? ¿Y qué dice el 28? Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Esta es otra cosa que un padre de familia en el siglo I nunca habría hecho, rogar. Un hombre mayor, padre de familia, dueño de hacienda, no le ruega a nadie, él da órdenes. Y sobre todo a sus hijos. Recordemos, hermanos, cómo era hasta hace muy poco en nuestras familias. ¿Sí? Tal vez uno de ustedes que fueron criados por padres más tradicionales hace un tiempo atrás. O sea, no sé si se acordarán, pero uno al papá le llamaba usted. Hoy día con toda facilidad, tú, ¿cierto? Pero uno al papá, usted. Y cuando había almuerzo familiar, los niños comían aparte. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de eso? Y anda a faltarle el respeto, a cuestionar siquiera una orden. ¿Cierto? Piensen entonces, una sociedad patriarcal, tradicional del siglo I, un padre de familia no le ruega a un hijo. El padre de familia le da orden al hijo y el hijo obedece. Hijo, yo te ordeno que entres en este momento. Pero este padre, una vez más, por tercera vez, está dispuesto a humillarse. Hijo, te ruego, por favor, hijo, entra a disfrutar de la fiesta con nosotros. ¿Se fijan qué interesante? El padre tuvo que salir a buscarlo. ¿No les llama la atención eso? Esto significa que en esta parábola no hay un hijo perdido. Hay dos hijos perdidos. Uno está perdido lejos de casa. El otro está perdido dentro de la casa. Por eso el padre sale a buscarlo. ¿Qué es lo que uno va a buscar? Lo que se perdió. El padre salió a buscar a su hijo. Esta parábola nos enseña que hay hijos perdidos dentro de casa. Hay hijos perdidos dentro de casa. Que son trabajadores, que son esforzados, que llegan a la hora a la escuela dominical, que dan su diezmo, que se visten correctamente para venir a la iglesia, que tienen, por lo menos externamente, bonitas familias, hijos que vienen a la iglesia. ¿Qué personas correctas son ellos? Pero cuán lejos están del Padre.
que están lejos del Padre? Porque miren, esto no es un simple celo entre hermanos. Esta es una situación seria y ya les voy a explicar por qué. Dice que el Padre le rogaba que entrase, 29. Mas él respondiendo, dijo al Padre, he aquí. La traducción de la Reina Valera no fue muy feliz ahí. ¿Sí? Está buena. No estoy diciendo que es incorrecta. Pero si nosotros observáramos atentamente en el griego, ¿sabe lo que le está diciendo este hijo a su papá? Mira tú, jamás un hijo le daría hacia un padre. Nunca, siglo I, Palestina, sociedad patriarcal tradicional, un hijo decirle, oye, mira tú. Eso era motivo de golpe. No importa la edad del hijo. De golpe. Golpe con vara. Piensen en el Antiguo Testamento. Los hijos desobedientes eran apedreados. Esto era motivo para que lo apedrearan. Mira tú, le dice. Tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito. Ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. O sea, ¿cómo es posible? Yo soy bueno y no tengo buenas cosas. Él es malo y le pasan buenas cosas. ¡Qué rabia! ¿Conoce esa rabia? ¿Conoce la amargura de ver gente mala que le pasan cosas buenas? Tal vez usted es más fariseo de lo que cree. Porque dice entonces que él dice 31, le dijo, hijo, el padre, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. O sea, yo no tenía que darte un cabrito. Tú podías tomar el cabrito cuando quisieras. ¿Sabes que un papá siempre dice eso a su hijo, ¿cierto? Todas mis cosas son tuyas. Es una frase típica, pero sabemos que no es verdad. Es retórico, ¿cierto? Cuando papá dice, hijo, todo lo mío es tuyo. Ya, sí. ¿Sí? Mi papá tiene una biblioteca como de 1000 libros, ¿sí? Entonces él insiste en que algún día me la va a dar. Nunca me la ha dado todavía. Entonces, ven para acá. Entonces cuando todo lo mío es tuyo, hasta ahí nomás tengámoslo, ¿sí? Pero la verdad es que en este caso efectivamente y literalmente todo lo que había era del hijo mayor. ¿Por qué? Porque la herencia ya se había repartido. Y ahí de repente entendemos, por eso este hijo trabaja tan duro. Trabaja para él. Está esperando el momento que el papá se muera para quedarse con todo. Se levanta temprano a trabajar el campo, lo trabaja arduamente, suda la gota gorda para que prospere, para que los granos sigan produciéndose, para que las ovejas sigan multiplicándose. Trabaja arduamente, llega tarde a la casa cansado, porque él está trabajando para sí mismo. No trabaja por amor al Padre. ¿Saben lo que habría hecho este hijo? Si realmente fuera un buen hijo primogénito, si fuera realmente un buen primogénito, habría agarrado la mochila y habría ido a buscar al hermano menor. ¿Saben por qué habría hecho eso? Porque habría visto la pena de su papá. Entonces, nosotros tenemos un montón de escombros que no nos permiten entender esta parábola. Pero si nosotros fuéramos campesinos del siglo I, escuchando a Jesús contando esta parábola, estaríamos enojados con el hermano mayor. ¿Qué tipo de primogénito es este? Un primogénito responsable por sus hermanos menores. Miren el padre dice que lo vio de lejos al hermano menor. ¿Qué significa eso? Que todos los días salía al balcón o a la ventana a ver si había vuelto. Un buen primogénito siente en su corazón el dolor de su papá. Ama lo que su papá ama. Y se interesa en las cosas que a su papá le interesan. Este era un mal primogénito, porque solo se interesaba en sí mismo y en su lucro, en su beneficio. Y esta es la verdad sobre muchas personas que habitan y que viven y se sientan en las bancas de nuestras iglesias. Ellos se relacionan con Dios para que Dios a cambio les dé cosas, para que Dios a cambio les dé bendición, para que Dios a cambio les dé una linda familia, para que Dios a cambio les dé un buen trabajo, para que Dios a cambio les dé hijos sanos. Están negociando con Dios, quieren beneficiarse, no lo aman, no aman verdaderamente a su Padre. Este es el problema que ocurre con muchos de nosotros. Igual que Caín y Abel, uno se enojó con el otro porque
algo a cambio. Así es. Muy buena aplicación. Yo no se la enseña, pero él te gusta esas cosas solo. Está bien. Para que no creas si hoy te viene preparado, le dice aquí. Tiro de Caín y Abel. Entonces, efectivamente, y de algún modo, lo que ocurre aquí con esta parábola es que el hermano mayor no ama al padre. Entonces, ¿cómo es el corazón del hermano mayor? Es igual que el corazón del hermano menor al inicio de la parábola. No ama a su padre, no lo ama y lo único que quiere es beneficiarse y tener los bienes del padre. Son iguales, solo que sus estrategias son distintas, pero el corazón es el mismo. Por eso, querido hermano, no se impresione con las personas correctas. No se impresione. Por detrás del rostro amable, aparentemente gentil, de alguien muy correcto moralmente, puede haber la peor podredumbre, porque son como sepulcros blanqueados. Una frase que le inventé yo, ¿no? No, ¿cierto? ¿Quién dijo eso? Jesús dijo. Cuídense de la justicia de los fariseos. Cuídate de relacionarte con Dios, solo porque Dios a cambio te puede dar una linda familia, porque Dios a cambio te puede dar felicidad. Incluso, tal vez a ti no te interesa la felicidad familiar, o no te interesa la prosperidad económica. Te interesa el cielo. Oh, qué bueno, qué espiritual eres. Pero aún así quieres negociar con Dios para que a cambio te dé el cielo. No importa, hermano. Sigue siendo pecaminoso igual. Nuestra relación con Dios debe ser una relación de amor. Y el carácter de estos dos hijos, lamentablemente, era tan putrefacto que ninguno de los dos amaba verdaderamente a su padre. Ninguno de los dos. ¿Y sabes cómo se nota? Cuando tú notas a alguien que solamente es un moralista, pero de corazón no se ha convertido, porque se enoja con Dios cuando le va mal. ¿Sabes por qué se enoja con Dios cuando le va mal? Porque él dice, he hecho todo bien, he hecho todo lo que Dios me pidió, ¿y por qué a cambio no me da lo que tiene que darme? Esa es la demostración de que esta persona solo se relaciona con Dios en la base del comercio. Él comercia con Dios, no ama a Dios. Así que este hermano mayor está enojado. Todas las cosas efectivamente eran de él. Y el 32 dice así, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo era muerto y ha revivido, se había perdido y es encontrado. Y se cierra igual que la oveja, igual que la moneda. Se había perdido y ha sido encontrado. Y tú no eres capaz de alegrarte. ¿Se fijan que es igual? Algo se pierde, es encontrado y hay fiesta. En los tres casos. La oveja, la moneda y el hijo. Por eso yo prefiero llamar a esta parábola la parábola de los dos hijos. Creo que es más adecuado ese nombre. Porque el foco no está en el hijo perdido. Pródigo significa derrochador. Entonces, el hijo derrochador. Otro autor, que a mí me gusta solo un poco, que se llama Tim Keller. Ahí también, yo estoy igual que C.J. Mahaney, y le hago barra porque fue mi profe. Entonces, Tim Keller dice y llama el Dios pródigo. Dice. El Dios pródigo. ¿Por qué? Porque la palabra pródigo significa tanto derrochador como extremadamente generoso. Tiene las dos acepciones en el diccionario. Entonces, en realidad lo que debe impresionarnos no es tanto el hijo que derrochó, sino el padre que fue tan generoso que estuvo dispuesto a empobrecerse. ¿Saben por qué? Porque él viene y reparte al principio la herencia, y ya con su herencia reducida por 1/3, él vuelve a repartirla de nuevo cuando recibe al hijo menor como heredero. ¿Se habían puesto a pensar en eso? Necesariamente eso es la ley, ¿no? Todo lo que tenía, 1/3, se lo llevó el hijo menor y lo malgastó. Vuelve el hijo menor y lo vuelve a ser heredero, significa que de lo que quedó, volvió a repartirlo. ¿Se fijan? Así que, eso es lo que indignó tanto al hermano mayor. Que al recibir de vuelta al hijo menor, este papá le estaba empobreciendo su propio bien, sus bienes, su herencia.
Por lo tanto, cuidémonos, porque la amargura es casi siempre, no puedo decir siempre, pero casi siempre, señal de un corazón que no ama a Dios. Señal de un corazón que solamente está buscando negociar con Dios, porque no ama al Padre. Y así entonces esta parábola nos muestra claramente que hay tres formas de vivir. ¿Se dan cuenta? Rápidamente, yo quiero mostrar algunas cosas con este cuadro. Por favor. La religiosidad y el evangelio se parecen, pero sus motivaciones, su corazón es muy distinto. Fíjense, por ejemplo, en el religioso. Él dice, yo obedezco, y porque obedezco soy aceptado. El evangelio nos enseña, yo soy aceptado por gracia, por eso obedezco, por amor, Amén. por gratitud. ¿Saben cuál es el que lo pasa con el religioso? El religioso, ¿saben por qué obedece? El moralista, ¿saben por qué obedece? Porque él quiere el beneficio posterior. O porque tiene miedo del castigo. Ninguna de las dos motivaciones es el verdadero bien. Recuerden esto, cuando le pidieron a Jesús que resumiera la ley, ¿cómo él dijo que se resumía la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,